Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy vengo a haceros una reseña de una de mis últimas lecturas que también se ha convertido en uno de mis libros favoritos, y os estoy hablando de Un hambre insaciable de Chelsea H. Summers. Esta novela me la compré en la Feria del Libro de Valencia y la verdad es que no pude aguantarme para leerla y madre mía, creo que hace totalmente justicia a lo que yo me esperaba de ella, a pesar de que había escuchado opiniones muy dispares por TikTok. Pero bueno, no me voy a adelantar a los acontecimientos y vamos allá con la reseña. Pues nada chicos, tal y como os he dicho, hoy toca reseña. Vamos a hablar de Un hambre insaciable de Chelsea H. Summers, y en este caso vamos a proceder como de costumbre. Voy a leeros la sinopsis, voy a haceros un breve resumen sin spoilers de lo que sucede en la novela y luego os daré mi opinión. Siendo sinceros, creo que no me va a hacer falta un apartado de spoilers en esta novela, así que, en fin, si lo hubiera os avisaría. Y antes de empezar, simplemente quiero comentaros que esta novela ha sido para mí una historia de 5 estrellas. He amado todos y cada uno de los párrafos que hay en ella y sin lugar a dudas os la recomiendo. Pero hay un pero, y es que trata sobre canibalismo. Así que proceded bajo vuestra propia cuenta y riesgo. ¡Vamos allá! Dorothy Daniel se dedica a la crítica gastronómica y es la mejor en su trabajo. Sus reseñas son admiradas por su conocimiento, inteligencia y precisión, y a la vez temidas por su capacidad para destrozar la reputación de los chefs más consagrados. Del mismo modo que vive para la comida, Dorothy ama el sexo, por encima de todas las cosas, y como le cuesta encontrar una pareja estable que le siga el ritmo, aprovecha al máximo su vida de soltera, viajando frecuentemente de Manhattan a Italia, cenando en los mejores restaurantes y encontrando amantes casuales con los que satisfacer sus apetitos. Pero debajo de su gusto exquisito y su espíritu voraz y aventurero se esconde algo oscuro y terrible, una perversión monstruosa que decide confesarnos ya en las primeras páginas. Así, desde la cárcel, la propia Dorothy nos narra su asombrosa historia con todo lujo de detalles, remontándose a una infancia aparentemente idílica en el campo, pasando por su época universitaria, su juventud libre y transgresora y su coronación como gurú de la gastronomía, hasta llegar a esa noche fatal en la que le clavó un picahielos en la yugular a su amante. Bueno, yo creo que con esto ya la historia pinta bien. Tenemos a nuestra protagonista, ella está en la cárcel por asesina, nos lo dice desde el primer momento. Y bueno, ella está escribiendo esto porque se aburre, porque teme sobre todas las cosas pasar a la irrelevancia y porque quiere que se la recuerden. Es una asesina en serie, ha matado a varios hombres y la cosa no termina ahí. Tal y como os he dicho al principio, os aviso que esto va sobre canibalismo. Bueno, Dorothy es nuestra narradora y nuestra protagonista. Ella está en la cárcel y se propone a narrar su historia desde el inicio, prácticamente desde que era una niña, cómo era su infancia con sus padres, cómo fue su época en la universidad y cómo acabó convirtiéndose en crítica gastronómica. Ella es una mujer plenamente consciente de las ventajas que le puede proporcionar su físico y su personalidad y decide exprimirlas al máximo. Disfruta de la comida, sin lugar a dudas, y disfruta del sexo, capaz de utilizar uno para valerse del otro. Poco a poco vamos a ir avanzando por su vida, nos va a ir contando con pelos y señales todos los pormenores de la misma, no siente vergüenza para nada de ninguna cosa que haya podido hacer, y desde luego que se convierte en una lectura muy entretenida. Vamos a ir pasando desde su juventud y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de que hay algo en ella que no es normal. Hay algo en su cabeza que no funciona como debería funcionar y realmente nos vamos a dar cuenta cómo utiliza a las personas para su propio beneficio sin ningún tipo de remordimientos. Dorothy es una psicópata y acaba desarrollando este extraño gusto, y es que... bueno, no quiero contaros mucho más porque de verdad que es todo un viaje. Yo marqué la novela porque a mí me gustó mucho cómo estaba escrita, pero creo que esta elección de narrador puede ser el motivo por el que haya gente que no haya disfrutado de la novela. Dorothy es una psicópata, ya os lo he dicho, no tiene ningún pudor en admitirlo, no es algo de lo que se avergüence, es algo de lo que está bastante orgullosa, y yo creo que eso se traduce bastante bien en su prosa, en su forma de narrar. Ella nos va a contar con pelos y señales todo. Para ella las personas son lo mismo que muebles. Si me sirve una silla para sentarme, la voy a utilizar hasta que deje de servirme y entonces la voy a despachar, la voy a tirar a la basura, que es lo que hace con las personas. Y todo esto también se traduce en su forma de narrar la historia, en el hecho de que ella es una mujer inteligente,
tiene muchísima información sobre muchas cosas y cada vez que tiene la oportunidad de añadir esos datos que quizás no aporten nada para la historia en su narración, los va a añadir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es una narradora pretenciosa, es una narradora prepotente, es una narradora pedante y se nota en todas y cada una de las páginas. Entonces entiendo que haya gente que diga por ahí que se le hace una novela pesada, difícil de leer. A mí, sin embargo, me ha encantado. La pedantería de la narradora me ha parecido fascinante y el hecho de que nos abra esa pequeña ventanita a una mente que no funciona bien, a una mente que funciona distinta, me ha parecido súper interesante. Me gustaría que, si alguno de vosotros es psicólogo, ha estudiado psicología y lo ha leído, si está bien plasmada esta personalidad psicopática o si, pues bueno, ha sido la invención de la autora. A mí desde luego que me parece creíble y me ha encantado. Bueno, qué decir, sobra que ella nos la está contando desde la cárcel, es decir, la historia está narrada en primera persona y está narrada en pasado y a mí desde luego que me ha funcionado muy bien. Es como si ella estuviera escribiendo una autobiografía. ¿Y de qué otra forma va a hacerlo que no sea en primera persona? Pues eso, que yo no he tenido ningún tipo de problema con el narrador. Me parece que está muy bien escrita, me parece que la personalidad de nuestra narradora y protagonista se trasluce a lo largo de todas las páginas y que es constante y coherente, así que no tengo ningún tipo de pega. Aún así, tal y como os he dicho, entiendo que haya gente a la que se le pueda hacer pesado y que esta protagonista con su forma de hablar se le haga insufrible y no puedo decir nada al respecto. Es que eran las dos opciones que podían suceder con este tipo de narrador, que os canse su pedantería o que os encante, como me ha pasado a mí. Así que nada, si os animáis a leerlo, tened en cuenta eso con respecto a la narración, que a lo mejor se pasa 3 páginas divagando sobre la distinta forma de cocinar los crustáceos en distintas zonas de Italia, por ejemplo. Y es lo curioso, ¿no? Porque me da absolutamente igual cómo se cocinan los crustáceos en Italia porque no pienso comerlos, soy vegetariana, pero me encantaba leerlo, me encantaba leer cómo lo explica, cómo se extiende, cómo te habla como si fueras tonto y no entendieras nada. Me parece sublime. Con respecto a los personajes, aquí pasa una cosa muy curiosa y es que, bueno, nuestra protagonista principal es ella y eso es indiscutible. Nos va a contar toda su vida desde su infancia y desde muy al principio vamos a ver cómo realmente en ella había algo que no estaba bien. Se esfuerza por encajar al principio porque se supone que es lo que tiene que hacer, pero todas sus amigas le dan igual. Si las hubieran atropellado a todas a la vez, ella se habría quedado mirando, habría pasado por encima y habría seguido caminando. Y desde muy joven vamos viendo cómo utiliza a los hombres para satisfacer sus necesidades y sus apetitos sin ningún tipo de remordimiento. Entonces creo que es un personaje bastante peculiar. He leído otras novelas contadas por psicópatas y por asesinos en serie, pero desde luego que no han sido así. Por ejemplo, en Joyride de Jack Ketchum, el personaje era evidente que había un problema en su cabeza, pero a la vez me parecía un narrador, un personaje, un narrador, un protagonista, en definitiva, cuyo coeficiente intelectual tampoco es que fuera muy alto. En Zombie de Carol Joyce Oates tenemos clarísimo desde el principio que nuestro protagonista tiene una enfermedad mental y ya no es simplemente que sea psicópata, sino que hay algo ahí que tampoco está funcionando. Aquí nuestra protagonista, aquí Dorothy, es una mujer muy inteligente, no cabe lugar a dudas. Es inteligente, es fría, es calculadora y todas estas características ayudan mucho le ayudan muchísimo a conseguir sus objetivos y además, como es tan despiadada y no tiene remordimientos, es capaz de prácticamente todo. Y no sé, me pareció brutal, me pareció brillante, creo que está muy bien escrita. Tal y como os he dicho, esto se va viendo desde el principio, desde que es una niña, y poco a poco, conforme se hace mayor, vamos viendo cómo esta personalidad evoluciona y va convirtiéndose cada vez más en sí misma, va perfeccionando, va puliendo esos cantos romos hasta convertirse en la que para mí es casi que la psicópata perfecta. Aún así tiene un punto débil, a fin de cuentas está en la cárcel, y eso también me parece que contribuye mucho a hacerla un poquito más humana. Así que bueno, con respecto a su personaje yo no tengo ningún tipo de pega, me ha parecido sublime, me ha encantado y me hacía muchísima falta una novela con una protagonista así, una novela de asesinos en serie en la que la asesina fuera una mujer y fuera tan despiadada, me parece sublime. Hay otros personajes, obviamente nos va hablando de sus padres y sus hermanos cuando es más pequeña, nos cuenta poquísimo sobre ellos porque, tal y como os he dicho, es una psicópata y no le importan una mierda. Nos va hablando de su época universitaria, de algunos amigos que hizo, también nos va hablando de sus amantes y a lo largo de toda esta trama y a lo largo de
todas las descripciones y las pequeñas participaciones de cada uno de estos personajes extra, yo creo que nos vamos dando cuenta que a raíz de esta personalidad que tiene, todo lo que ella nos pueda decir sobre estos otros personajes no va a ser algo acertado, ya que nos damos cuenta de que no le importan en absoluto, de que ella los utiliza para su propio beneficio. Sin embargo, hay otro personaje, una chica, Emma Absinthe, creo que se llama. Perdonad el creo que se llama, pero es que cambia de nombre varias veces a lo largo de la novela, así que al final me acabé haciendo un pequeño lío. Podríamos considerar que esta mujer es su única amiga y que en cierto modo también puede llegar a ser su punto débil, su punto flaco. A fin de cuentas tiene mucho que ver con su destino final en la cárcel. Contrasta muchísimo la forma que tiene de tratar a distintos personajes y a pesar de que ella se empeña por todos los medios en poner a Emma al nivel de los demás, es evidente que nos está intentando engañar y que eso no es así. Y más o menos eso es lo que quería contaros con respecto a los personajes. Ahora bien, con respecto a la trama, bueno, empieza con Emma en la cárcel y nos hace una pequeña introducción explicándonos que, bueno, nos va a contar su vida y el motivo por el que acabó allí y el motivo por el que, a pesar de que ya lo había hecho varias veces, pues al final la acaban pillando y llevándola a la cárcel. Podríamos decir que tenemos una novela que empieza un poquito in media res, pero no en el medio, sino casi que al final, y vuelve al principio para contar toda su historia hasta llegar a este punto en el que decide empezar a escribir su libro. Sí que es cierto que a veces, entre medias de la historia lineal que nos va contando desde su infancia, se van incluyendo pequeños datos de cosas que le suceden en la cárcel. Ella hace muchísimo hincapié en lo asquerosa, insulsa e insípida que es la comida que le dan, y para una mujer que se ha dedicado a la crítica gastronómica y que tiene un paladar como el que tiene ella, pues bueno, es algo bastante duro. La estructura de la novela a mí me ha gustado también, sobre todo porque una vez hemos llegado al punto del principio y empezamos a avanzar en línea recta, ella va haciendo incisos de su actualidad y desde luego que me ha parecido que funcionaba muy bien y que no sé, es como que es una historia que está meticulosamente ordenada, pero que de vez en cuando hay incisos que le dan un poco de desestabilidad o de caos, que también creo que funcionan muy bien para con la personalidad de nuestra protagonista. En definitiva, creo que todos estos puntos son los que han hecho que a mí esta novela me haya encantado tantísimo, pero hay algo más. Os he dicho que aquí hay canibalismo. A mí, siendo vegetariana desde hace más de 10 años, no esperaba para nada que me fuera a gustar este tipo de novelas de terror, las novelas con antropofagia, con canibalismo, no me lo esperaba para nada. Y he leído unas cuantas, sinceramente es una temática que me fascina, pero lo que esta ha conseguido en mí es bastante peligroso, y es que resulta que ella nos describe con pelos y señales la planificación y la ejecución de los asesinatos, pero también cómo se lleva y cómo prepara, cómo cocina esta carne y cómo la degusta y cómo la siente en su boca. Y está escrito de tal forma que, wow, llegó un punto en el que tuve el pensamiento intrusivo de decir: yo querría probar eso. ¡Yo querría probar eso! Llevo más de 10 años sin consumir nada de origen animal y de pronto esta novela me ha metido en la mente que a lo mejor estaría bien probar la carne humana. No tengo nada más que decir al respecto, la verdad es que me quedé muy a cuadros cuando me di cuenta en lo que estaba pensando. No lo he llevado a cabo, por supuesto, pero en fin, que sepáis que ese es el punto al que llega y a mí me parece algo bárbaro. Así que nada, tal y como os he dicho, es una novela a la que le he puesto 5 estrellas. Sí, puede que el narrador sea atragante, pero a mí desde luego que me ha encantado. Me gustan mucho los narradores pretenciosos, me gustan mucho las novelas con protagonistas que no son víctimas sino villanas. Y bueno, el hecho de tener una asesina en serie que se dedica a matar y a comer hombres me parece brillante. Así que nada, muy recomendada, pero tened en cuenta todo esto que os he dicho antes de embarcaros en la lectura. Y nada chicos, eso es todo lo que quería contaros en este vídeo. Esta es mi opinión sobre Un hambre insaciable de Chelsea H. Summers. Decidme en los comentarios si ya habéis leído esta novela y qué os ha parecido a vosotros, o si después de esta reseña os han entrado ganas de hacerlo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos a la semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón, y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer, los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña, hasta aquí mi opinión sobre Un hambre insaciable. Espero que os animéis
animéis a leerla porque de verdad que creo que vale la pena. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.